quiero hablar de la Biblia, que es un libro. En este libro están 73 escritos que integran la Biblia. Pero los escritos se llaman también libros en lenguaje bíblico. Por eso decimos que la Biblia tiene 73 libros. Todos los libros de la Biblia no son volúmenes, sino escritos y a veces muy cortos. Hay escritos de una página. Por ejemplo, la carta de San Pablo a Filemón, una página. La segunda carta de San Juan, la tercera, una cosa cortica también, una página o página y media. Y llaman libros. Por eso aquí en esta Biblia, en este volumen, están 73 libros de la Biblia. Es bueno entonces reflexionar, porque este libro es un libro valioso, que vale por encima de cualquier otro libro, por más bueno que sea y más científico, porque este libro es un libro divino. Este libro fue escrito por inspiración de Dios. Si ustedes leen la carta de San Pedro, la segunda, en el capítulo 1, del versículo 19 en adelante, van a encontrar que toda la escritura fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los autores sagrados escribieron no lo que ellos quisieron, no lo que se imaginaron, sino lo que Dios les iba inspirando. Y únicamente escribieron lo que Dios les inspiraba. Y nada más que eso que Dios les inspiraba. Pues este libro es un libro valioso, porque es el libro que contiene la palabra de Dios. Y otra idea importante, esa palabra de Dios es la palabra de un amigo, porque Cristo nos dijo, a ustedes yo no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Y para ustedes les hablo y les comunico lo que el Padre me dijo. Por eso en la Biblia está el mensaje de un amigo, del mejor de todos los amigos, que es Cristo. Y nos habla de un mensaje maravilloso de Dios, porque Él vino a traernos el mensaje de Dios. Por eso Él nos dice cuando habla, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Entonces, qué bueno estudiar este libro para conocer lo que Dios nos ha dicho. Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Antiguamente habló por los profetas y últimamente habló por su Hijo Jesucristo. Y esa palabra que Dios habló está aquí en el libro, en la Biblia. Por eso cuando vamos a misa, eso es lo que oímos. En la misa se lee la Biblia. Cualquiera de los 73 libros de la Biblia se los lee en la misa, pedacitos de cada libro. Y cuando se termina la lectura, se termina diciendo, palabra de Dios. O si es el Evangelio, se dice, palabra del Señor. Quiere decir, esto que leímos, lo dice Dios. Esto que leímos, lo dice Jesucristo, que es Dios. Y todos oyendo, tenemos que aceptar y decir, creemos. Yo creo porque lo dijo Dios. Y como soy inteligente, yo busco razones para creer. ¿Por qué creo? Porque yo conozco a Dios. Yo sé quién es Él. Es el ser infinitamente sabio, infinitamente santo, infinitamente poderoso. Él no se equivoca. Lo que Él dice es verdad. Por su palabra nunca se corrige. Él nunca ha tenido que corregir como nosotros que decimos, me equivoqué. Él no se equivoca. Porque es un ser infinito que lo sabe todo, porque es el autor de cuanto existe, Él es el creador. Por eso habla con sabiduría. Y por eso, como su palabra es sabia y es una palabra llena de verdad, Él dice muy claro, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Puede haber hablado Dios hace 1000 años, o 2000 años, o cuando sea. Y lo que dice sigue en pie.
Su palabra no cambia, no se modifica. Por eso la ley de Dios, que es palabra divina, en la que se manifiesta el querer de Dios. Quiero que hagan de esta manera. Esa palabra sigue en pie. Nadie puede decir los mandamientos de la ley de Dios ya pasaron de moda. Ya eso no se acostumbra. Ahora es distinto. Esos mandamientos siguen en pie. Y por eso diga Cristo, si usted quiere ir al cielo, cumpla los mandamientos. Qué bueno entonces estudiar la Biblia, para que saquemos provecho del estudio de esta palabra. Y esta palabra es tan maravillosa, que por más que la estudiemos, nunca podemos decir suficiente, ya me la sé. Esta palabra hay que estudiarla toda la vida. Y cada que la volvemos a estudiar o la volvemos a leer, algo nuevo encontramos en ella. Porque en este libro no está una palabra humana. El hombre es limitado y lo que dice tiene término. Dios en cambio habla y su palabra sigue indefinida. Él habla y nos enseña verdades maravillosas. Y cada que la leemos encontramos algo nuevo. Porque esta palabra no es humana, sino divina. Por eso uno desde pequeño la está leyendo y puede llegar a viejo y la está leyendo y puede llegar a la ancianidad y la sigue leyendo y cada que la lee algo nuevo encuentra. Qué bueno entonces estudiar la Biblia. Yo lo que me propongo que los cristianos estudiemos la Biblia y demos razón de ella para que de veras saquemos provecho de la palabra divina que Dios nos ofrece. Para esto, importante, ayudas. Aquí tengo una ayuda. Este librito es un librito para estudiar la Biblia, que yo he escrito buscando la manera de facilitar el estudio de la Biblia. Que cuando yo abra la Biblia, de razón, ¿qué es esto? Y puede encontrar y decir, esto es el libro que contiene la palabra divina. Y da razón cómo se organiza. Este libro tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 46 libros, y en el Nuevo Testamento hay 27. Entonces yo ya voy distinguiendo las dos partes de la Biblia y tengo claridad en ellas, Antiguo Testamento, Nuevo. Pero esa Biblia habla de un personaje, Cristo. Y por eso toda la Biblia habla de Jesucristo, que es el centro de la Biblia. Los libros del Antiguo Testamento dicen, Cristo va a venir. Desde el cielo va a venir a la tierra. El que es vero Dios se va a hacer hombre en una virgen. Como dice Isaías, y aquí que una virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Viene a salvarnos. Desde el cielo se viene a salvar al hombre. Viene a liberarnos. Como lo hizo en Egipto. Cuando pasó por Egipto, liberando a los judíos. Porque él dio la orden al faraón. Deje salir a mi pueblo de Egipto. Y el faraón no le hizo caso. Diciendo, yo no conozco a Dios, ni le voy a hacer caso. Entonces Dios, que insistía e insistía, deje salir a mi pueblo de Egipto, que vaya al desierto. No lo dejó el faraón. Entonces Dios en persona se vino a sacarlo. Y por eso los judíos celebraron una comida que llamaron la comida pascual, que significa Pascua. Y Pascua significa, según el mismo Dios, le interpretó esa palabra. Pascua significa el paso del Señor. El Señor bajó desde el cielo a Egipto y pasó por Egipto. Y al pasar por Egipto mostró quién era, el dueño de la vida. Y por eso quitó la vida a los primogénitos de los egipcios. Y cuando los egipcios vieron que Dios quitaba la vida, se llenaron de espanto y dijeron, imposible seguir cerrados, que se vayan los judíos, váyanse. Y presionaron para que salieran, porque el Señor los vino a sacar
y todos colaboraron con el Señor para que saliera, viendo quién era. Él da la vida y la quita. Si no le obedecemos, nos la quita a todos. Entonces, porque no nos la quite, que se vayan. Está Dios que pasó por Egipto, sacando a los egipcios de aquel lugar para llevarlos a la tierra prometida. Y leyendo la Biblia encontramos, y Dios pasó por Egipto sacándolos, pero siguió por el camino del desierto acompañándolos. Una nube iba haciéndole sombra durante el día, para que caminaran por el camino sin insolarse. Y en la noche esa luz o esa nube era luminosa y mostraba el camino para que los judíos avanzaran, aunque fuera de noche, y pudieran entonces así separarse de los egipcios que los estaban persiguiendo. Pero la nube hacía dos cosas: iluminaba a los judíos para que avanzaran, y era tiniebla para los egipcios para que no pudieran avanzar. Así se distanciaron egipcios de judíos. Estos avanzaban y estos tenían que detenerse para que pasara la noche para continuar el camino. Ese es Dios. Entonces aquí, con este librito, yo les ayudo a que estudiemos la Biblia y la estudiemos con provecho. Aquí les digo, por ejemplo, lo que les acabo de decir, Antiguo Testamento y Nuevo. El Antiguo dice, va a venir, va a pasar, miren cómo pasa. El Nuevo decir, ya vino, mírenlo aquí en un pesebre, en figura de un niño, envuelto en pañales, reclinado en pajas. Ese es el esperado. El Nuevo Testamento va a decir, ya se cumplieron los anuncios del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios habla, lo que dice lo cumple. Él es de palabra. Es que bueno aprovechar este librito para conocer la Biblia. Y para darnos cuenta que aunque hay 73 libros en la Biblia, no es difícil aprendérselos, porque se organizan en 10 grupos todos los libros. 5 grupos del Antiguo Testamento, 5 del Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, el Pentateuco, los libros líricos, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales. Y en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis, 10 grupos. Si yo aprendo los nombres de los grupos, facilísimo me aprendo los 73 libros, porque es más fácil aprender 10 que 73. Pero en los 10 si los aprendo bien, me aprendo los 73, porque cada grupo tiene un número diferente de libros. Por ejemplo, el Pentateuco tiene 5, los libros líricos son 3, los libros históricos son 16, los libros proféticos son 17, los libros sapienciales son 5, sumados da 46, que son los libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento 5 grupos, los Evangelios son 4, los Hechos de los Apóstoles es un solo libro, donde se encuentra la historia de la iglesia al comienzo. Los libros de San Pablo, las cartas de San Pablo son 14, las cartas católicas son 7, y el Apocalipsis es 1. Sumados esos libros del Nuevo Testamento son 27, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, 73. Qué bueno entender esto que les digo. Pero qué bueno también valorar este libro de la Biblia, pensando que la iglesia que es maestra, porque Cristo le dio el mandato, le dio el encargo, enseñe. La iglesia la formaban los apóstoles y también nosotros. Pero en la iglesia hay dos grupos, los que dirigen, los que enseñan y los que aprendemos, los alumnos, los que obedecemos, los discípulos. Qué bueno entonces entender que Cristo les dijo a los que dirigen, enseñen.
vayan por todo el mundo y enseñen. Ellos entonces nos enseñan la palabra divina, porque ellos conocen muy bien lo que Dios ha revelado. Porque Dios a los apóstoles o a los dirigentes de la iglesia les enseñó la palabra divina con esmero. Se las hizo entender porque él mismo fue el maestro de esa enseñanza y les quitó las dudas que tenían. Les respondió a las preguntas que ellos hacían. Por eso los apóstoles, que fueron los que se formaron al lado de Cristo, fueron los primeros maestros de la iglesia, y maestros con autoridad divina y con asistencia divina. No son maestros que enseñan por cuenta propia, son maestros que enseñan, pero por cuenta de Cristo, que les mandó enseñar y les prometió estar con ellos. Y como Cristo es Dios, está con ellos, aunque no lo veamos. Y por eso tienen toda autoridad para enseñar. Ellos eran hombres y se morían. Por eso ellos dejaron sucesores, los obispos. Pero los prepararon ellos también en la predicación. Los llevaron a predicar con ellos. Y ellos oyeron. Oyeron cómo predicaban. Oyeron los argumentos que utilizaban para enseñar el Evangelio. Y aprendieron de ellos el mensaje divino. Los mandaron después a predicar en diversos lugares de la tierra. Y predicaban. Y los apóstoles visitaban a ver cómo estaban haciéndolo. Y los iban siguiendo. Y los iban orientando. Y esos obispos, formados por los apóstoles, formaron otros. Y así han venido hasta hoy. De los apóstoles pasó la enseñanza a los obispos. Y de los obispos, cada obispo va enseñando y van aprendiendo los sucesores hasta el día de hoy. Pero como la iglesia es divina, Cristo está con ella. Por eso cuando ellos se reúnen para tomar una decisión, no están solos. Y ellos mismos nos lo hacen entender. Dios está con nosotros. Damos una decisión y es Dios el que la da con nosotros. Acuérdense cuando en Antioquía hubo un problema, que los cristianos estaban divididos porque unos judíos de Judea fueron a Antioquía y enseñaron la circuncisión es necesaria para conseguir la salvación. Y si los apóstoles habían enseñado, no se necesita ya. Ya pasó el tiempo de la circuncisión. Ahora basta la fe en Cristo y el bautismo. Eso es suficiente nada más. Pero allá se dividieron de Antioquía porque oyeron a los apóstoles y oyeron a los de Judea. Entonces estaban divididos, unos con la circuncisión y otros en contra. Y los de Antioquía dijeron, ¿qué hacemos? No nos entendemos, no estamos de acuerdo, estamos divididos, ¿qué hacemos? Dijeron, vamos a Jerusalén. Allá está la cabeza de la iglesia, allá están los apóstoles, allá está Pedro, allá está Santiago, allá está Juan. Les mandaron de Antioquía una comisión a preguntar a los de Jerusalén, ¿qué hacemos? Estamos divididos. Y San Pedro se reunió con los que estaban allí y con los presbíteros de la iglesia de Jerusalén. Y se reunieron también San Pablo y San Bernabé, que estaban trabajando en Antioquía. Se juntaron con ellos y dialogaron. Y también vinieron unos enviados de Antioquía a esa reunión. Y reunidos reflexionaron. Y después mandaron una carta respondiendo. Hemos oído decir que ustedes en Antioquía están en problema por la circuncisión. Porque unos de aquí fueron sin encargo nuestro y los dividieron. Les enseñaron cosas que no son. Entonces, nos hemos reunido nosotros para estudiar el problema. Y nos hemos reunido con el Espíritu Santo. Por eso nuestra carta va en este sentido. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido enseñarles lo que es la verdad. La circuncisión no se necesita ya. Basta creer en Cristo y bautizarse. Mandaron la carta a Antioquía y todos la aceptaron.
y todos aceptaron la enseñanza de los apóstoles reunidos en concilio. El primer concilio de la iglesia fue Jerusalén. Y aceptaron porque hablaron los apóstoles, pero aceptaron porque creyeron. Y ellos no están solos, Dios los acompaña. Porque Dios prometió estar con los apóstoles y con la iglesia hasta el fin del mundo. Y aún les dijo, el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Desde entonces se acabó el problema. Habló Jerusalén y todos quedaron tranquilos. Nadie más siguió pensando en la circuncisión. Todos dijeron, no se necesita ya. Entonces, es importante entenderlo. Para que nos demos cuenta, la iglesia es consciente de su acompañamiento. Los obispos no están solos cuando hablan. Cristo prometió estar con ellos y asistirlos hasta el fin del mundo. Vale la pena entonces entender esto. También la iglesia ha enseñado en el Concilio de Trento, que se celebró en 1545, la iglesia enseñó los 73 libros que hay aquí. Son libros escritos por inspiración de Dios. Por eso hay que valorarlos, porque son libros escritos bajo la inspiración divina. El Espíritu Santo iluminó a los escritores para que escribieran lo que el Espíritu Santo les inspiraba, y únicamente lo que les inspiraba. Qué bueno también recordar el pasado, la historia. Hoy ya no tenemos duda de ningún libro de los 73 que tiene la Biblia, ni de los pasajes de los que había duda también. Hoy sabemos que la Biblia toda, los 73 libros, con todos los pedazos que había duda antiguamente, la iglesia los reconoció, inspirados por Dios. Lo que llama el canon de la iglesia, de las Escrituras. La iglesia midió, como quien dice, cada libro con la medida que debía medirlos, y digo, son inspirados por Dios. Estos 73 libros, con todos los párrafos que la Biblia tiene, son inspirados por Dios. Entonces ya se acabó el problema, ya no hay duda. Pero se cuenta la historia para que tengamos en cuenta, no siempre se pensó lo mismo. Estaban divididos los cristianos, pero cuando el magisterio de la iglesia habló, se acabó la duda y todos nos unificamos. Por eso la iglesia católica es una, porque tiene unos maestros que enseñan y maestros que corrigen, y entonces todos nos conservamos en la unidad por el magisterio que tenemos. Qué bueno reflexionar para que entendamos la realidad de la iglesia católica. Pero al lado de este librito que yo les doy, ofrezco para estudiar la Biblia y sacar más provecho, conociendo las generalidades de la Biblia, conociendo después el contenido de cada libro, cuál es el resumen del mensaje de cada libro, y conociendo después el libro entero, cuáles son los títulos de los capítulos y los subtítulos que hay en cada capítulo, para estudiar la Biblia e ir conociendo de qué habla y dar razón de temas que hay bien concretos en la Biblia y que son temas de actualidad, por más antiguos que sean, porque la palabra divina siempre es actual. Al lado de este librito hay otro, el Catecismo del Padre Estepe. Qué bueno estudiarlo, qué bueno repasarlo, para que caigamos en la cuenta. La palabra divina no se modifica. Lo que ayer creíamos, seguimos creyendo. Lo que ayer aprendimos, lo seguimos practicando. Porque la palabra divina que está en la Biblia es la palabra divina que se enseña en el catecismo. Porque el catecismo es la palabra divina, pero orientada por la iglesia para aplicarla a la vida. Y por eso en este librito están 4 cosas que tiene el catecismo, que salen de la palabra divina: lo que hay que creer, lo que hay que recibir, lo que hay que hacer, lo que hay que orar. Ahí está todo el catecismo, ahí está todo el contenido de la Biblia,
La Biblia nos lleva a creer, nos lleva a recibir, nos lleva a hacer y nos lleva también a rezar. Qué bueno es aprovechar estos dos libritos que son la ayuda para estudiar este libro. Este librito que orienta en el estudio de la Biblia y este catecismo que tiene lo que Dios ha revelado, pero que lo tiene ya para aplicarlo a la vida. Qué bueno estudiarlos para poder ver, dar razón de la palabra divina. Si conocemos la palabra divina, hablamos. Y hablamos con la palabra divina en los labios. Y si con la palabra divina hablamos, cambiamos el mundo. Porque el mundo cambia con la palabra divina. San Pedro lo dice en los hechos de los apóstoles. Bajo el cielo no hay otra forma de cambiar el mundo sino la palabra. Valoremos entonces esta palabra, pero para valorarla, estudiémosla y sacaremos un provecho muy grande al darnos cuenta que esta palabra se llama Evangelio, la buena nueva, el mensaje de la alegría, y que si lo conocemos, cambiamos la realidad del mundo, que vive triste y amargado y desesperado. Si conoce la palabra, se llena de alegría, de optimismo, porque Cristo, el personaje de la alegría, es el conocido en la Biblia y es el que nosotros enseñamos si conocemos la Biblia.